Te presento un poco bueno, que la gente sepa, ¿sabes? Siempre digo mis 10 seguidores, mi madre, mi padre, mi abuela, ¿sabes? Que te Muy conozcan un bien. poco. Salva, de Barcelona, estuviste pues iniciando allí, luego te diste el salto al mundo y has estado en muchos sitios, ¿no? Estuviste en Qatar, India, Estados Unidos, Tailandia y ahora actualmente en México. Exacto. Es el Exacto. Sí. perfil que me gusta mucho. Además, coincidimos en Valencia a través de Leo, que es un chico tailandés. Así que todo lo más internacional posible. Ahora estás en México, pero me gustaría pasar un poquito pues por todas las etapas estas que empezaste en Barcelona. No sé si el orden fue Qatar, India, Estados Unidos, pero bueno, lo vamos hablando un poquito y luego ya tocamos esto de México que estábamos hablando ahora, que me parece súper Perfecto. interesante. Y nada, tío, ¿cómo se da un poco la salida, digamos, de Barcelona? Si quieres, da alguna pincelada de pues, tu vida en Barcelona a nivel de entrenador y luego ya vamos a la parte internacional, que es un poquito el tema que le doy un poco más de enfoque. Claro que sí. Sí, pues como dices, bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Va a ser un gusto compartir contigo este espacio y hablar de temas, lo que tú dices, lo que a veces no se ve cuando ves un partido, cuando sigues a un entrenador, a un jugador, no se ve todo lo que hay detrás, que es una vida, una persona, unos sueños, pues al final perseguir un sueño de niño, ¿no? De ser entrenador, de dedicarme al fútbol profesional. Como dices, empecé en Cataluña, ya a los 16 años ya era entrenador, obviamente de categorías pues de chicos de 7 8 años. Empecé en la escuela de Risto Stoikov, que está ahí en Sant Cugat. Luego estuve ahí 2 años, luego pasé por el Sant Cugat, donde entrené desde alevines hasta cadetes. También pasé por la DAM, por el Cornellá, por el Gavà, es decir, varios clubes de fútbol base catalán, donde, bueno, mientras estudiaba la carrera de Derecho lo hacía más como hobby. Y llegó un momento en el que ese hobby se convirtió en una realidad y en una profesión, porque cuando tenía 23 años, en 2017, una empresa me ofrece el ser profesional, el ir a Tailandia. Sí que es verdad que el año anterior, a través de un contacto, había trabajado para el Español en un campus en Estados Unidos, en New Jersey, con el Real Club Deportivo Español. Y anteriormente, 2 años antes, había hecho también un campus en India con el Sant Cugat, que fuimos a la parte sur de India, en Anantapur. Estos dos campus eran de verano, eran durante 1 o 2 meses, y era más un tema, pues el de Anantapur era más un tema benéfico, para hacer una labor social y relacionarla con el fútbol. Y el tema del español, pues era para desarrollar el club, para hacer que el club fuera conocido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, fueron las dos experiencias internacionales que tuve antes de ya ser profesional en Tailandia, que eso fue lo que cambió mi vida, el irme a trabajar a Tailandia a los 23 años. Eso fue cuando ya me convertí en profesional. Me ha sorprendido, bueno, español, de eso nos conocemos también. Siempre me acuerdo que, bueno, David, que es el propietario junto a Paul del proyecto allí, siempre me decía que había un chico que había pasado por aquí y que, bueno, se le habían dado bien las cosas y que ahora estaba haciéndolo súper bien en Tailandia y luego resulta que eras tú que nos presentó Leo. Así que, bueno, el mundo del fútbol es tan pequeño, aunque el mundo sea tan grande, pero bueno, nos vamos conociendo entre todos. Me ha sorprendido, tío, el Sant Cugat llegó a hacer un campus en India. Sí, el Sant Cugat es una cuna de jugadores, pero sobre todo de entrenadores. Es decir, si te dijera la de entrenadores que han salido del Sant Cugat al fútbol profesional extranjero, te sorprenderías una barbaridad. O sea, está 3 o 4 entrenadores que estuvieron en Japón, 4 que fuimos a Tailandia, en Costa Rica, también en la Liga Deportiva Alajuelense hay muchos del Sant Cugat,
En Austin ahora está Albert Ballesteros, que estuvo conmigo aquí en Juárez, que salió de San Cugat. Marco Reina, que está en Indonesia, también salió del San Cugat, que trabajó en México y en Estados Unidos. Es decir, no sé si me dejo incluso alguno más, pero o sea, el número de entrenadores que salieron de nuestra generación del San Cugat cuando estábamos, no sé, nosotros teníamos 20 años, 23, cuando estábamos todos ahí, éramos amigos, cada uno pues por la mañana yo iba a la universidad, otros trabajaban en algún trabajo, uno era periodista, otro estudiaba periodismo, todo el mundo tenía algo por la mañana y por la tarde pues íbamos al San Cugat y nos hicimos amigos y entre todos nos fuimos formando y al final cada uno se fue colocando. Qué bueno, tío. ¿Cómo recibían allí en India, aunque no tengas un escudo grande, como en este caso el español en Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo fue el campus? ¿Cómo recibieron? Porque ya la marca España está súper bien vista. No sé si fue antes de ganar el Mundial o no, que eso también afectó mucho, pero ¿cómo fue la experiencia? Sí, no, fue después, a India fuimos en el 2015, te diría. Ok. Y 2014-2015, sí, fue esa temporada. Fuimos en verano, ellos ya habían ido el año anterior. Es un campus que se hizo creo que 5 o 6 años y de hecho ahora creo todavía que hay un proyecto es con una fundación Vicente Ferrer. Entonces estaba todo muy organizado. Íbamos ahí, ya la fundación tenía preparada toda la logística, te venían a buscar al aeropuerto de otra ciudad, te llevaban, Qué te bueno. daban accommodation, para estar, comida, estaba todo muy bien organizado y los chicos, pues te lo puedes imaginar, íbamos ahí y éramos como si fuéramos superstars, o sea, te recibían, se querían divertir contigo, jugar contigo, o sea, era muy benéfico y muy gratificante porque te dabas cuenta, me acuerdo, por la mañana hacíamos campus de 5 o 6 de la mañana a 10 4 horas o así de un entrenamiento y luego por la tarde íbamos a visitar los diferentes pueblos de ahí, un hospital un día, otro día pues un sitio donde estaban los niños que no tenían familia, otro día íbamos a una reserva natural, o sea, era también una parte de turismo y te dabas cuenta de cómo la cultura en estos países. Luego fui a Tailandia y era algo similar, pero en India me chocó mucho cómo había familias de 10 15 personas que vivían en una habitación de 15 metros cuadrados, 20 metros cuadrados, y eran felices. Y eran felices y te recibían ahí con una sonrisa y decías, ostras, nosotros que lo tenemos todo y a lo mejor estamos enfadados porque hemos perdido un partido, o el otro porque en el trabajo, y dices, si la vida es mucho más fácil que todo esto, si esta gente es feliz y no tiene nada y te reciben en su casa o sea, eso la verdad me dejó muy conmovido cuando estuvimos ahí y el volver a casa y decir, ostras, había viajado un poco, pero este viaje me cambió un poco la perspectiva, la verdad. Sí, es que al final dicen que, salvando las distancias, pero como que viajar como que es hacer la mili, ¿no? Cuando estás especialmente viviendo fuera de casa, tienes que buscarte un poco las castañas, ¿no? Pues hay muchas cosas que cambias y que te van aportando poco a poco la mentalidad. Después, y eso me interesa muchísimo, tío, porque el otro día justo también que estuve en Vietnam con Gerard, él decía que le encantaría ser seleccionador de un país algún día. Eso me llama mucho porque debe ser algo muy bonito, a la vez de intenso y difícil, porque llegar a un país donde, por ejemplo, en España, que las federaciones están súper bien estructuradas, tú te metes hoy en día en la página de la federación y puedes ver los datos de quién ha marcado más goles en Alevín. Pero en Claro. Tailandia, ¿cómo fue primero, el asumir el reto? Has dicho que es una empresa, ¿qué tal? Pero y por no hablar yo tanto, cuéntame un poquito cómo se dio eso y luego vamos con algo más de preguntas. Sí, claro. Como dices, el ser el seleccionador de un país, ya sea en la categoría que sea, porque al final, como estos países, Tailandia, Vietnam, el primer equipo nunca va a los mundiales o nunca gana ningún título,
enfocan mucho en que los equipos sub-17, sub-20, sub-15 incluso, si hacen un torneo, si van a un partido importante, se vuelve el tema del país. Claro. Entonces, llegar a un país enorme como fue Tailandia, creo que tiene ahora 80, 90 millones de habitantes, muy grande, un país con mucha cultura, con una idiosincrasia muy fuerte, fue, la verdad, una responsabilidad. Yo me acuerdo y siempre lo explico, no sabía bien dónde me metía hasta que llegué allí. Y el primer día llegamos Julián y yo, que Julián también trabajaba para la empresa, Julián Marín, que los dos éramos de Sant Cugat. Llegamos el primer día, nos vienen a buscar, presentación oficial, prensa, rueda de prensa, eh, cámaras por todos lados. Yo venía a entrenar el cadete del Gavà, de, de la liga catalana, que sí, de buen nivel, pero no había una repercusión. Y llegar ahí, me acuerdo por la noche, llegar al hotel, encender la tele y el primer canal que salía, ¡pum!, éramos nosotros. Entonces, digo, ostras, aquí la vamos a liar. Fuiste para el Sí, sub en 10. ese momento para la selección sub-17, era el seleccionador sub-17. Entonces, claro, llegaron los dos españoles a la federación, nunca había habido entrenadores extranjeros en la federación, sí que había muchos extranjeros en la liga, en equipos locales, pero en la selección, que es donde el público le va a la selección de Tailandia, porque realmente sigue mucho a las selecciones, ya te digo, sub-17, sub-20 y sobre todo, pues obviamente a la absoluta, pero la repercusión que tuvo fue muy fuerte. Entonces, sentí mucha responsabilidad, maduré mucho como persona porque dije, cada acción que yo haga va a tener mucha repercusión. Si es buena, para bien, pero también cuidado porque cualquier error mínimo se va a hacer viral y no la podemos errar. Entonces, esa responsabilidad me hizo, como te digo, madurar mucho a los 23 años, que todavía pues, era un entrenador que iba empezando, llevaba mis años, pero en todo lo que es la gestión del cuerpo técnico, de la prensa, de toda la gente que hay alrededor de una selección, sí fue un aprendizaje muy fuerte que ahora me doy cuenta. Ahora que he vuelto después de 6 años en la selección, ahora llevo 3 años en el entorno de un club, me doy cuenta de que toda esa experiencia, ese bagaje, me ayuda mucho ahora ser quien soy. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo es el día a día de un seleccionador? Porque de sub-17 luego pasaste a sub-23, ¿no? También, entonces estuviste unos años ahí. Cuéntame un poquito cómo es el día a Sí, día. sí, sí. Cuando llegamos, ellos ya habían hecho unas selecciones, entonces ya habían estado compitiendo, sub-17, sub-20, sub-23, y ya había unas listas de jugadores. Entonces nos pusimos a analizarlo, vimos lo que había, pero yo sentía que todavía teníamos que explorar mucho más en cuanto a captación, que la captación es una de mis fuertes desde siempre, porque en Cataluña nos tocaba hacer los equipos a nosotros, entonces me pateaba a todos los pueblos, buscaba jugadores debajo de las piedras para los equipos para los que trabajaba. Entonces, en ese sentido lo tenía muy claro. Me acuerdo cuando llegamos, me pusieron a un traductor para poder trabajar con él, que era mi asistente, y que iba conmigo prácticamente 24/7. O sea, si yo le decía a las 3 de la mañana salimos y volvemos a las 3 de la noche, el tío estaba disponible 100%. Entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Mapa de Tailandia, me pones escuditos en dónde están los clubes de primera y segunda división que tienen academias y vamos a patearnos todo el país. O sea, durante un mes hicimos eh, del día 1 al día 31 una ruta. Día 1 empezamos en Bangkok, ¿no? Pues venga. Día 2 pillamos una van y a 3 horas está el otro club, venga. A, Si a había ver, partidos, a ver si entrenos, a ver partidos, a ver. Claro, si había partidos ya organizados entre ellos y tal, pues perfecto. Y si no, pues le decía, oye, llama a este club, que hable con el otro club y que pacten un partido el día 23 en esta ciudad,
a tal hora. Entonces hicimos un mapa y un schedule de, venga, de los 31 días que tiene, creo que era junio, mayo, llegamos en abril, sí, mayo, junio fue, el segundo o tercer mes. Entonces, eso ya me dio una información increíble y fue lo mejor que pude hacer para adaptarme a lo que había. Visitar dónde estaba cada equipo, hablar con el entrenador, decirle, oye, ¿cómo vais? ¿Qué jugadores tenéis interesantes? Entonces hicimos un Excel con una lista de jugadores y de esos jugadores hicimos un corte. Y a los 2 meses, 3 meses, en julio ya estábamos jugando la primera Copa del Sudeste Asiático, que perdimos la final por penaltis contra Vietnam. Pero bueno, ya se notó un impacto en el equipo, en la manera de jugar y sí hicimos un buen trabajo, la verdad. ¿Cómo es el trabajo de entrenador para una selección a nivel de modelo de juego, por ejemplo? Porque tú vendrías con unas ideas totalmente, no lo sé, pero seguramente diferentes a lo que ya hay ahí y hábitos y demás. Sí. ¿Cómo trabajas eso? Porque tampoco tienes mucho tiempo, o sea, es llegar y competir. Sí, exacto. Nosotros normalmente le pedía a la federación que nos dejaran hacer 10 días de concentración previa antes de un torneo. Entonces lo que hacíamos era, en esos 10 días, dobles sesiones, la mayoría de los días, muy teóricas, mucho vídeo, unos comportamientos básicos del modelo de juego. No íbamos mucho a la profundidad, sino simplemente, oye, pues ¿cómo vamos a presionar? Así que todo el mundo lo tenga claro. ¿Cómo vamos a defender cuando tengamos que defender en bloque bajo? En salida de balón, 2 o 3 comportamientos, en ataque organizado, balón parado y a sacar rendimiento, a tenerlos muy enchufados, a repetir mucho las alineaciones. Al final lo que hicimos fue un grupo de jugadores, un core de jugadores que casi siempre venían y que pasaron de la selección sub-17 a la sub-23 conmigo los 6 años, que ya se convirtieron, te diría, casi en mis hijos, porque todavía nos enviamos mensajes, oye, ¿cómo estás? Se hizo una relación muy fuerte con ellos y eso ya me permitió que sí, las primeras concentraciones empezamos de cero, pero ya a partir del segundo o tercer año ya tenía comportamientos de equipo trabajado el equipo. Claro, eso, porque a veces la gente no lo entendemos desde fuera, ¿no? O sea, al final lo que tú tienes que crear es un equipo. Entonces, muchas veces las elecciones, por ejemplo, al nivel más alto de España, hay un chico que está destacando. Ponte que, yo qué sé, no sé, Sí, sí. ahora No, el Sergio, caso del portero de Joan García, por ejemplo, que por es el ejemplo. debate ahora. Sí, Claro, o sea, Joan García al final tiene menos relevancia porque es portero, pero ponte que un medio centro, que quizá tiene muchas condiciones, pero el entrenador o el seleccionador en este caso está más cómodo con otro porque ya se conoce los conceptos y demás. En España la barrera de entrada debe ser, supongo, más fácil porque a nivel táctico pues todo el mundo tiene mucho bagaje, pero en Tailandia y con un entrenador español quizá eso hace una barrera muy alta como para poder entrar a la selección, ¿no? ¿Lo notabas así? sí, sí, totalmente. De hecho, nosotros a la hora de incorporar jugadores nuevos, sí que añadíamos alguno cada concentración, sobre todo cuando teníamos microciclos en los que podíamos entrenar, pues íbamos scouteando y a lo mejor añadíamos 2 o 3, pero la base, el 70% del equipo lo mantuvimos, porque eso nos hacía que ya tú sí podías meter a algún jugador nuevo, pero la base del equipo y que entre 2 o 3 equipos teníamos eh, creo que 13, 14 jugadores que jugaban en 3 equipos. Eso nos hacía pues, como si fuera en España el Barça, el Madrid y el Atlético, ¿no? Entonces ya se conocían entre ellos, ya jugaban juntos, los 3 medios se conocían mucho, los 2 centrales jugaban juntos, un lateral con un extremo. Entonces eso generaba muchas sinergias ya. Claro, es que eso pasa, ¿no? O sea, en el FIFA han puesto algo más o menos así parecido, pero por ejemplo, cuando España gana el Mundial son un montón del Barça, que es la época de Guardiola y tal, y luego cuando Guardiola está en el Bayern, también Alemania gana el Mundial, ¿no? Sí, el Mundial, creo, sí. El Mundial Sí, 2014, ¿no? Argentina que marca Götze en la Sí. prórroga. Ahí también son un montón del Bayern, o sea que al final el core, como tú dices, suele ser jugadores que ya pues se conocen el sistema de juego y demás y luego se le van añadiendo piezas.
Que supongo que las Exacto. piezas pues son gente más de ataque, más de extremo, laterales Sí, y así. o jugadores que te marquen la diferencia. Al final, si tú pones a un jugador que es muy bueno, por mucho que no se conozcan, nos pasaba mucho con jugadores que descubríamos en Europa. Porque, ¿qué pasaba? Me di cuenta al año 2 o 3 que había muchos jugadores que sus padres o su madre era Thai, pero que vivían en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en Noruega. Entonces me puse ahí el foco en sacar jugadores de Europa, que ya venían de academias buenas. Alguno venía del Leicester City, otro venía de academias de Noruega buenas, otros de Suecia, uno de Suiza. Entonces, al final sacábamos jugadores de buen nivel y esos jugadores ya, primero ya hablaban inglés, entonces conmigo era muy fácil la adaptación y eran jugadores que venían de una cultura táctica muy grande, entonces se incorporaban y fue una oleada que añadimos 3 o 4 jugadores de Europa que nos aportaron otro perfil de jugador. ¿Cómo era la relación con los clubes? Entiendo que al final entre el traductor, que es un local y demás, pero imagino que en un país de este tipo, que al final la selección es lo más alto, además son muy patriotas, por lo que tengo entendido también, entiendo que te ponían todas las facilidades del mundo y te ayudaban muchísimo, pero a ti cómo te trataban al ser extranjero, por ejemplo. Mm, Pues la verdad, te tengo que ser sincero y no todos los clubes ayudaban. Ahí en Tailandia hay 2 grupos. Está el grupo de unos clubes y otro grupo de otros clubes, ¿no? Cuando el presidente es cercano a un grupo de clubes, ese grupo te ayuda y te envía a los jugadores sin problema y aunque tengan partidos te los envía, te colabora contigo. Pero el otro grupo te pone problemas. Y al revés, cuando está un grupo dominando, el otro no. Entonces había clubes con los que teníamos muchos problemas, incluso hubo copas de Asia que no pudimos llevar a jugadores de según qué clubes, porque tenían otro tipo de torneos o porque ya eran jugadores de su primer equipo. Entonces, si no era fecha FIFA, no nos los dejaban. En Interesante. cuanto a por ser extranjero, la mayoría de la gente bien, acogedora, te recibía. Sí que es verdad que los entrenadores locales en algún momento te veían como una amenaza porque querían que la selección la entrenara entrenadores tailandeses. Y de Claro. hecho, lo puedo llegar a entender. O sea, por ejemplo, si el seleccionador español, sí que es verdad que la realidad es muy diferente, ¿eh? Pero tú si eres un entrenador español y el seleccionador es brasileño, dirías, no sé, ¿cuántos entrenadores españoles tenemos que pueden ser seleccionadores de España? ¿No? Sí. Ahí, pues bueno, el ego de cada entrenador también influye y lo puedo entender. A nivel de sistema, a nivel de adaptación, le pregunté la misma pregunta el otro día a Gerard y a su staff que allí en Vietnam. ¿Tuviste que adaptarte? Al final el seleccionador, te puedes un poco seleccionar lo que quieres, ¿no? Pero ¿adaptaste el sistema en base al tipo de jugador que tenías? Porque marcan la diferencia más los jugadores por fuera, por ejemplo, ¿no? Que al final, bueno, van a ser muy rápidos, van a ser muy de acelerar y demás. No sé si eso en San Cugat lo pensabas así o viste que allí tenías jugadores más diferenciales por fuera, tuviste que adaptar eso. Mira, Bueno, lo que hice fue, como nosotros éramos una selección de nivel medio en Asia, teníamos 2 tipos de partido. Teníamos un tipo de partido contra rivales top, que eran Japón, Corea, Arabia Saudí, Uzbekistán, sí, prácticamente este grupo top. Y luego había un tipo de partido en el que éramos iguales o mejores que el rival, que era el resto. Incluso Vietnam, Malasia, Singapur, toda esa zona. Luego si te ibas a las islas, pues ya aún más. Myanmar, toda esa zona. Eran rivales a los que nosotros podíamos ser superiores y tener un tipo de partido en el que podíamos ser propositivos. Entonces yo mi plan era tener 2 tipos de plan de partido, un plan de partido más enfocado en lo defensivo, donde ahí, pues por ejemplo,
Normalmente defiendo en 4-4-2 y atacamos, tenemos dos variantes, atacar con 4 o con 3, es decir, 4-3-3 o 4-2-3-1 o un sistema con 3, que es que un lateral se mete en inicio del juego como tercer central, el otro lateral da la amplitud y hacemos un, pues, 3-2-3-2 o algo así. O sea, depende del partido, pero lo vamos variando. Entonces, ¿la idea cuál es? Tener en todos los partidos un plan de juego claro. Y cuando nos tocaba defender más que atacar, lo que hacía ponía perfil de jugadores más defensivos. Es decir, los Claro. extremos los ponía un doble lateral, el mediapunta era un pivote, entonces hacíamos pues, un tribote por dentro. A lo mejor uno de los laterales era central para tener incluso poder hacer una línea de 5 fusionando a uno de los extremos que era pues, doble lateral, jugadores de una talla pues, más alta, etcétera. Pero si jugábamos contra rivales que nosotros íbamos a dominar, pues ponía a los laterales más ofensivos, ponía el mediapunta de más calidad, los extremos naturales. Entonces jugaba un poco más con eso que con un sistema fijo. A mí me gusta adaptarme bastante a la estructura del rival para tener ventajas y entonces tenía esas dos variantes, cuando construir con 4, cuando construir con 3 y cuando defender con jugadores más defensivos e incluso con línea de 5, porque me gusta a nivel de juego exterior perseguir bastante. Entonces, si el rival tiene laterales muy ofensivos, lo que hago es pongo laterales que sean extremos, o sea, doble lateral, quiero decir. A nivel de entrenamiento, ¿no? De la sesión, eso debía ser súper variable, ¿no? Porque entiendo que obviamente quizá te gusta adaptarte, pero para el jugador también, ¿cómo le transmitías eso? Porque quizá, ¿sabes? Entrenas y hay, yo qué sé, los laterales que tienden a tirar más, pero hay a veces momentos que imagino que casi que el 50%, porque las veces que juegas contra Japón, Corea, Uzbekistán y demás, es casi el 50% de veces, ¿no? ¿Cómo variabas eso? Porque tiene que ser difícil, ¿no? Hoy soy ofensivo, hoy intento ser un poco más defensivo o preparar el concepto más táctico, que al final todo va de la mano, ¿no? Pero a Sí. nivel de gestión, imagino que tenías que tener esa creatividad, ¿no? Sí, sí, entrenábamos mucho con vídeo. O sea, cada sesión, antes hacíamos una sesión de vídeo de 15, 20 minutos donde explicábamos qué queríamos. Entonces el jugador, antes de ir a la sesión, ya lo veía. Ahora en México, por ejemplo, hago también mucho vídeo, pero en Tailandia era mucho más, porque la barrera del lenguaje me impedía mucha comunicación. Luego aprendí tailandés y ya redujimos un poco el tema, pero sí creo mucho en el vídeo. Individual, por líneas, colectivo, de plan de partido, del rival, de todo. Entonces, bueno, una de las patas de la metodología ahí era el vídeo. Otra de las patas era mucho las tareas donde jugábamos fútbol real y donde simulábamos partidos. Entonces, lo que hacía era un equipo simulaba ser nosotros en un contexto y ponía a los jugadores juntos más ofensivos y en el otro equipo los jugadores más defensivos. Entonces, uno trabajaba lo defensivo y otro lo ofensivo, ¿no? Más o menos esa era la idea. Así que es verdad que, bueno, cada microciclo era una historia porque también depende del torneo que íbamos a jugar, ponía más el enfoque. Es decir, si Claro. jugábamos la Copa del Sudeste, íbamos a atacar mucho. Si jugábamos la Copa de Asia, íbamos a defender más. Entonces, el microciclo iba más enfocado a una cosa u otra en función de los rivales que íbamos a tener. Como decíamos antes, el periodo de trabajo es muy corto, 10 días más o menos de concentración, pero sobre todo al inicio, ¿te daban opción a hacer algo de trabajo individual quizá con los jugadores que tenías, aunque no estuvieran en periodo de selección, por decirlo así, por intentar ir avanzando, ¿sabes? No sé. Sí, no, la verdad lo intentamos mucho, pero no tenían apertura. Los clubes, cuando estaban los jugadores en el club, no querían que les molestáramos mucho. Claro, Es decir, entiendo. yo iba a verlos, los seguía, los analizaba
con sus equipos, hacíamos vídeos con ellos. Sí que es verdad que nos dejaban reunirnos con ellos, es decir, podíamos a la mitad de clubes que te he dicho que sí colaboraban, lo que nos permitían era tener sesiones con ellos de vídeo. Entonces íbamos allí y hacíamos, le llamamos el IPPP, que es Individual Player Performance Program, donde cada jugador tenía su análisis individual. Eso sí, pero entrenamientos no. También por un tema, las distancias eran muy largas entre las ciudades, entonces la logística de venir era difícil. Sí que es verdad que hubo una época justo antes del COVID en la que empezamos a hacer microciclos de 3 o 4 días, donde pues algún mes entre competición y competición citábamos a los jugadores entre semana, de lunes a miércoles, pero como los costes de viajar, etcétera, eran muy altos, no nos dejaban hacerlo mucho. Y ya te digo, era mucho ir a visitar al jugador con su club, alguna reunión de vídeo y verlos jugar para luego, cuando venían contigo, les decías, oye, aquel partido que jugaste, hiciste esto, toma el vídeo, quiero que hagas esto. O sea, íbamos más a eso, ¿no? De, oye, con tu equipo estás haciendo esto, me está gustando, aquí haz lo mismo. Claro, es que realmente es lo que, por hacer eficiente el tiempo, ¿no? Que al final tienes 10 días, pero si el jugador ya viene con un input que le dicen, ¿no? De, bueno, tengo que hacer esto, es lo que me piden. Sí. Luego te iba a preguntar, ¿cómo eran las infraestructuras de los clubs? Porque entiendo que hay clubs que deben estar, ahora todo, bueno, se está llevando un poco a la parte más europea, que es donde está más el desarrollo y demás, pero veías mucho cambio entre la infraestructura, el funcionamiento de un club, digamos, seguramente los que tengan más dinero con los que tenían menos dinero, se notaba bastante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí ponle 12 clubes. Bueno, 4 o 5 clubes que tienen instalaciones europeas. Y luego un grupo de 4 o 5 clubes que se puede trabajar, tienen instalaciones para poder trabajar, nada estratosférico, pero sí funcional. Y luego jugadores que jugaban en equipos más pequeños o en academias, etcétera, ahí sí faltaban recursos y a lo mejor pues no tenían campos buenos para entrenar, vestuarios, Claro. donde vivían era un edificio un poco más complicado, pero te diría que el 70-80% de los jugadores que venían a la selección estaban en academias que estaban a buen nivel, sí, a buen nivel y donde los chicos más o menos tenían una buena vida. Debe ser muy reconfortante cuando, no sé si lo conseguiste, imagino que algún caso sí, pero de que tú veas a un jugador, ¿no? De estos partidos que fuiste a ver y demás, creas que ese chico es interesante, lo llevas a la selección y luego da el salto a un club más grande. ¿Se dio algún caso así o ya Sí. tocabas los punteros? No, sí, 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 pasó en muchos casos. Eh, sí que es verdad que los clubes tenían un sistema de captación que más o menos conocían el mercado y pocos escapaban. Es decir, ahí los entrenadores buscaban talento y había clubes que hacían visoría, bueno, aquí le llaman visoría en México, ahí scouting de jugadores, etcétera. Pero sí pasó con varios jugadores que yo veía en un cole, por ejemplo, y que luego los fichaba el Buriram o el Muantón. Sí, sí pasó, sí pasó. Y la verdad, los chavales te lo agradecían porque eso les cambiaba la vida a ellos. Sí, es un poco a lo que me refería, ¿no? Que al final te tienes que sentir súper orgulloso de, en plan, yo fui un poco el que le dio la oportunidad a este chico porque lo vi y ahora está ahí. Imagino que muchos de estos, ¿esto cuánto hace de esto? Sí, no, ahora ya tienen 22. Sobre todo con los que más trabajé fue con la generación 2004, Ok. que ahora tienen 22 y el core de jugadores están en primera división jugando. ¿Hay alguno que haya ido a otro país, Japón o Europa? Sí, Europa, A Japón, sí, a Japón hay 2 o 3 que se fueron. Lo que pasa es que el nivel en Japón es muy alto. Entonces había jugadores que estaban en el Nara, 2 jugadores se fueron al Nara, que es J3. J3. Uno está en Sapporo. En Sapporo tienen mucha conexión en Consolado Sapporo, tiene mucha conexión con los equipos tailandeses porque el BG tiene acuerdos con ellos, etcétera.
Entonces sí es como para ellos el sueño es Japón y obviamente Europa, pero Europa se ve muy lejos. Ha habido casos porque el grupo King Power, el Leicester City y OH Leuven de Bélgica, el dueño es tailandés, entonces se llevaba jugadores, incluso tenía un proyecto para el que trabajé de King Power con el Leicester City. Hacían un equipo de tailandeses y los enviaban 2 años a estudiar a Inglaterra, que de hecho muchos jugadores de los que yo saqué de academias, etcétera, los recomendaba y eso les cambiaba la vida, la verdad, porque se iban a vivir a Leicester 2 años, de los 15 a los 17, imagínate, para un chaval No, sí. de un pueblo de Tailandia, vivir en Leicester 2 años en una escuela como las de Harry Potter con corbata, era ¿cómo se llama? Como Hogwarts. Entonces, Howard. claro, volvían a Tailandia a los 2 años, parecían empresarios ya, los chavales, hablando un inglés increíble, con un bagaje. Eso, la verdad, ahí sí veías cómo les cambiaba la vida. Sí, es que al final es otro tipo de formación que luego te hace especial. Es un poco lo que estoy intentando yo con la plataforma esta, como te contaba antes. Claro. Bueno, saltemos un poquito a lo de México, porque ya estás tocando club profesional, que es pues el sueño, ¿no? Al final, obviamente selección, tocaste las inferiores, aquí ya has tocado primer equipo, ¿no? Que es la Liga de los Mayores, que es lo más difícil, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue, porque fuiste para el sub-23, pero pronto, por X circunstancias, tuviste que debutar y ahí, según las estadísticas, la partiste. Así que cuéntanos un poquito. Sí, a ver, realmente vine para ser segundo entrenador del primer equipo. Es decir, yo los primeros 8 meses llegué, realmente llegué para un mes. Llegué con un contrato para un mes, para 4 partidos, porque quedaban 4 partidos de un torneo en 2023. Llegué en abril de 2023, ya casi vamos para 3 años. Entonces, los primeros 8 meses fui segundo entrenador del primer equipo. A partir de ahí hubo unos cambios en el primer equipo y se decidió, me propusieron que entrenara al filial. Eso fue en diciembre de 2023. Desde entonces he estado en el filial como primer entrenador, a excepción de esos 3 partidos en los que pues, el club, la directiva, la dueña, me dieron la oportunidad de ser interino del primer equipo para acabar un torneo donde, pues sí, fue muy bien porque fueron 3 partidos y sumamos 7 puntos de 9, además dejando una buena imagen. Entonces, eso fue un impasse que pasó el año pasado y ahora pues sigo en el filial, donde pues ya más de 2 años, con un equipo muy, muy construido, con una identidad muy clara, en el que ya pues es el quinto torneo con los chicos. Sí que es verdad que quedan pocos de los que empezaron, porque el principio era sub-23, luego la liga cambió a ser sub-21, se bajó la edad de la liga de filiales. Entonces, bueno, hay un grupo de jugadores que sí empezaron y todavía están, pero la mayoría hemos ido renovando el plantel, que le llaman aquí, la plantilla, con jugadores un poco más jóvenes. Ahora la media de jugadores es aproximadamente de 19 años. En la Liga Sub-21, ahora que dices, ¿funciona también como la Liga de los Mayores? ¿Es tipo franquicia, no hay ascensos, no hay descensos? O... Sí, 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 el sistema mexicano está muy bien organizado en cuanto a eso, en mi opinión, porque el calendario del Primera División sigue, o sea, la 19, sub-19 y la sub-21 siguen el mismo calendario. Es decir, si el primer equipo juega América contra Pumas a las 7 de la tarde de la Liga MX, primer equipo, por la mañana, a las 9 de la mañana, se juega el América Pumas sub-21 y a las 11:30 de la mañana se juega el América Pumas sub-19. Entonces, el mismo día juegan los 3 equipos y viajas junto, tienes exactamente el mismo calendario, nada más que juegas por la mañana y ellos por la tarde. ¿Eso qué hace? Pues que haya mucha conexión entre los equipos, es decir, hay jugadores, incluso pasa que juegan por la mañana y juegan por la tarde. Juegan por la mañana
pues un jugador que va a salir al banquillo con el primer equipo, por la mañana juega 45 minutos con la sub-21 para que vaya pillando ritmo y por la tarde va al banquillo. Incluso me pasó cuando estuve interino, envié al lateral izquierdo suplente por la mañana a jugar con la sub-23, jugó 45 minutos y por la tarde, al minuto 20, se lesiona el lateral izquierdo del primer equipo. Entonces acabó jugando los 45 minutos por la mañana y por la tarde 70, el mismo jugador. Y la verdad lo hizo súper bien. Lo hizo Acabaría súper bien. muerto. Eh, Acabó muerto, pero ya solo la claro. adrenalina de jugar en primera división. Normalmente, ¿qué pasa? Que son jugadores de los que no son tan habituales, que acaba pasando eso. Entonces, bueno, te da mucha cercanía, jugadores que vienen de lesión los envían a jugar con el filial por la mañana para que vayan pillando ritmo, hay mucha conexión, el portero suplente juega por la mañana, entonces, bueno, eso que hace que los clubes pongan el foco bastante en la liga de los filiales. No está muy bien porque también a nivel logístico, pues los costes deben ser, porque México con lo grande que es, Sí, se ahorrará mucho, mucho dinero así. No sí, sí, sabía eso. hay 18 equipos que son 18 franquicias, entonces los 18 equipos tienen el mismo sistema de competición y ya te digo, cada partido lo jugamos a las 9 de la mañana y por la tarde se juega el mismo partido pero de primera división. ¿Cómo es competir sin ascensos ni descensos? Pues la verdad es que siempre hay algo en juego. O sea, hay una multa que es de bastante dinero y que cada año los tres últimos clubes tienen que pagarla. Son varios millones de dólares. Entonces, siempre te estás jugando algo. Aunque no sea descender, pagar la multa, si eres el entrenador del equipo que queda último, te van a echar. Por lo tanto, es como si descendieras. Ya como ignorancia, bueno, es un poco basado en el sistema americano, ¿no? Como la NBA y demás. Sí. Bueno, y la MLS. ¿Se hace algún tipo de draft o algo así? ¿O es simplemente scouting y fichar igual que se ficha en el fútbol, digamos? Eh, se hacía un draft, pero desde que yo llegué, creo que hace 4 o 5 años lo quitaron y es mercado normal de fichajes. ¿Dónde entiendo que en ligas locales un poco inferiores o rivales con los que te enfrentas, pero ¿dónde pones un poco más el foco a nivel de ver jugadores? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues lo ponen en los college, ¿no? En las universidades y demás. Hay eso, también luego está la MLS Sub-23 o la USL que están creando ahora y demás. Pero, ¿dónde te estás enfocando tú un poquito más? Sí, nosotros tenemos un equipo de scouting muy fuerte en el club, donde hay varias personas que trabajan en este área y la verdad que lo hacen muy bien, tienen controlados a todos los jugadores mexicanos que salen de otros clubes. Normalmente, pues como dices, el resto de fútbol bases del país acaba nutriendo de jugadores. Tenemos también eh, algunos visores o scouters que se centran en las ligas de segunda, tercera división. Básicamente, en las ligas menores locales es donde sale el scouting y además, en nuestro caso, porque estamos en la frontera México-Estados Unidos, nosotros ponemos mucho el foco en los jugadores mexicoamericanos. Entonces tengo en mi plantilla 6 o 7 jugadores que son mexicoamericanos, que crecieron en Estados Unidos, California, Texas, bueno, los estados más cercanos a México, que su familia es mexicana, pero ellos crecieron allá y que pues obviamente tienen el pasaporte de los dos países y entonces hay mucho visor ahí en esos estados. Claro, debe ser. Bueno, de hecho, tú estás viviendo en Estados Unidos, ¿no? La mitad, mi novia, que es mexicana, mexicoamericana también, pues vive en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Yo tengo mi casa en México, entonces Ah, 3 días a la semana voy a Estados Unidos, 4 días estoy en Juárez, más o menos. Es muy fácil el entrar y salir.
Ahora, bueno, estás en el sub-23, entiendo que llevas ya 3 años, tienes ya el sueño, obviamente, pero ya sientes que se te está acercando un poco el momento de tocar otra vez, pero ya de forma oficial. Es que todavía eres muy joven también. Tú eres del 92, 93, sí, 93. 32 años. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes respecto a eso? Porque creo que lo estás haciendo muy bien, tío. Aprovecho para felicitarte porque al final te estás posicionando muy bien. Has tenido dos experiencias brutales a nivel profesional, que es ser seleccionador, que muy poca gente lo hace. Y ahora estás en México, que es un país que está creciendo un montón a nivel de fútbol y a nivel de inversión y demás. Y estás ahí en la pomada, que se dice, ¿no? ¿Cómo sientes eso? ¿Te estás intentando pues un poco preparar a nivel, pues, no sé, de presión, te exiges? ¿Cómo llevas esa presión? Sí, sí, totalmente el sueño y creo que cada vez pues se va acercando el momento, yo creo, por cómo está yendo la carrera de entrenador, es llegar a entrenar en primera división. No sé si se dará aquí o si se dará en otro país o en otra liga, eso el fútbol dirá, pero sí que estoy haciendo todo lo posible para prepararme en tema de licencia de entrenador, en tema de conocimientos de otras áreas de lo que es el fútbol, de comunicación, de todo lo que engloba el ser entrenador, liderazgo, gestión de personas, gestión psicológica de los jugadores, gestión de la presión. Todo eso creo que en los últimos años he dado un salto bastante importante para prepararme a lo que es ser entrenador, que a veces, pues cuando estás empezando, ¿no? Dices, no, entrenar es lo táctico, la metodología y todo eso, que sí, que es muy importante, pero creo que lo más importante de todo es que como entrenador eres un gestor de personas, ¿sí? Ya sea tu equipo, tu cuerpo técnico, que yo creo que la gestión del cuerpo técnico está muy infravalorada, pero creo que es la clave de muchas cosas, de que muchas cosas funcionen, la gestión de tu cuerpo técnico y luego la gestión de todo lo externo, que es como te digo, pues gestionar la directiva, gestionar la prensa, gestionar a los aficionados, gestionar todo eso creo que es fundamental y sí que, te soy sincero, estoy dedicando muchos esfuerzos a poder ser la mejor versión que pueda ser en eso. Sí, sobre todo un poco también con lo que yo veo, siempre hago el discurso. Siempre pensamos un poco en la parte deportiva, ¿no? Táctica, técnica, el físico, gimnasio y tal, sobre todo los jugadores, ¿no? Pero se le da muy poco enfoque a quizá la preparación de a saber, pues, gestionar pues tu día a día, tus emociones, ¿no? Especialmente jugadores que están, bueno, me hablabas de que tenías dos jugadores africanos, ¿no? Ahora que, por ejemplo, Sí. llegado allí, no hablan español. Eso para mí puede ser que sea el 70%, porque luego a nivel táctico, a nivel deportivo, a nivel de físico, eso te lo va dando un poco el día a día, ¿no? Y en el club, que al final es tu profesión y tienes que estar obligado a entrenar. Pero la gestión de fuera del terreno de juego, digamos, ¿no? Que es el 90% del tiempo. ¿Cómo ves los jugadores, por ejemplo, es que no quiero entrar a nadie en específico, pero ¿crees que los jugadores jóvenes son conscientes de eso? Mira, te soy sincero y estos últimos años y más en concreto este año, me he dedicado a ser casi un psicólogo de muchos jugadores, porque siento que pocas veces se les escucha en el mano a mano, se tiene sesiones de ellos como personas, se les hace un plan de qué son, qué quieren ser. Están en una etapa, los que entreno yo, en el que es todo o nada, en el que es o llego a ser profesional o tengo que dedicarme a otra cosa, a trabajar. Entonces, el salto es muy grande porque de pasar del filial al primer equipo es muy complicado, hay mucha exigencia, mucha competencia y no todos dan el nivel, es normal. Pero prepararlos a nivel psicológico a todo eso
es una de las cosas que más estoy dedicando esfuerzos ahora. Tenemos un programa con ellos a nivel individual donde cada mes hacemos una tutorización con ellos, todo el cuerpo técnico y el jugador, donde hacemos una reunión de objetivos individuales, donde más allá de lo deportivo salen temas personales, salen temas familiares, salen temas bueno, sueños, objetivos, y eso es lo que me estoy enfocando con ellos, a escucharles y a entender más a la persona que al jugador. En el caso de los dos chicos extranjeros que tenemos, que son dos africanos, pues de Nigeria, todavía más, porque son dos chicos que han salido de su país, de su pueblo, a un continente diferente, liga diferente, comida diferente, todo diferente. Entonces, adaptarles, ayudarles a todo eso ha sido, pues, no te diría que fácil, sino le hemos dedicado esfuerzo y la verdad los chicos tienen muy buena predisposición y pues a eso vamos. Yo siempre digo que el trabajo de entrenador es de gestor de personas y ya te digo que es casi de ser un psicólogo. Sí, me imagino. Es que más a esa edad, lo hablaba con Rafa, que es el segundo podcast que hice, que en ese momento estaba de primero en el Levante B, y que al final el salto ese es o me voy a ser profesional y todo lo que implica a nivel de economía, de impacto social y demás, o tengo que pegar un giro de 180 grados y volver a reinventar mi vida. Por eso los formadores que estáis en esa etapa, que está a un paso, pues tenéis un poco, no sé si la responsabilidad, pero sí un poco la presión de saber pues Sí, que al sí, sí. final los chicos sueñan, ¿no? Con dar un pasito más, que están ahí. Claro que sí, totalmente. Y gestionar eso, la frustración, las expectativas, no es fácil, ¿eh? O sea, hay Sí. jugadores que a lo mejor su perspectiva no es real, sus expectativas y las de su entorno no son reales. Ellos se creen que ya tienen que estar en primera división porque se han hecho esa perspectiva y esa expectativa, pero la realidad no es esa, sino que incluso hasta a veces ni juegan en el filial porque hay otro compañero que está a mejor nivel y gestionar eso no es fácil. No es fácil, les viene mucha presión, su entorno les aprieta, su representante les aprieta y yo siempre digo, mira, yo llego al club muy pronto por las mañanas, de 6:30, 7 de la mañana a 8:30 estoy trabajando yo solo preparando el partido, analizando todo, porque sé que a la que llegan los jugadores y el cuerpo técnico es resolución de problemas, constantemente. O sea, no, es que este viene con esta lesión, venga, el doctor, va. Luego mi cuerpo técnico, no, es que la tarea esta, el primer equipo nos ha pedido 4 jugadores, bien. Ahora no, el psicólogo, no, tal jugador viene con un problema porque la novia, pa, pa, pa. Luego, bueno, así, y así hasta que entrenamos, que es a las 10:30, constantemente. Las 2 horas son resolución de problemas. Y luego acaba el entrenamiento y lo mismo. Hasta que no acabo, que se van los jugadores y todo, no puedo volver a enfocarme en desarrollar lo que yo quiero, que luego por la tarde tengo más horas, pero sí que es la resolución de problemas y la gestión es una parte fundamental. Notas, y ya iremos acabando, pero notas los jugadores que han crecido, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen una mentalidad diferente a la mexicana a nivel de, no sé si ego o a nivel de, ¿me entiendes? Bueno, quizá como tienen padres mexicanos, la misma crianza, ¿no? Pero el entorno es diferente cuando crecen. ¿Sientes que haya diferencia en eso? Sí, sí, la verdad son un perfil personal un poco diferente, pero creo que el jugador mexicoamericano se adapta rápido. Es decir, los primeros meses cuando llegan a México se piensan que Estados Unidos está por encima a nivel de infraestructura, a nivel de muchas cosas, económicamente en muchas cosas, pero luego se dan cuenta del nivel que hay futbolístico en México,
que no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos y menos en la sub-23, sub-21 y tampoco en la liga mexicana contra la liga MLS. Veo los partidos y son muy, muy parejos entre equipos mexicanos y equipos de la MLS. Tengo amigos en Austin y veo mucho los partidos del Austin FC y veo mucho, muy parejo. No te sé decir, algún Ya, equipo será mejor aquí o allá, pero muy parejo. Entonces, el golpe de realidad cuando vienen jugadores de academias de la MLS, claro, llegan de tener unas infraestructuras en Seattle Sounders espectaculares, llegan a cualquier equipo mexicano que a lo mejor tienen menos infraestructura y se piensan que ya van a estar por encima, pero luego la realidad no es tan fácil y cuesta. Entonces el jugador mexicano tiene muy buen nivel y entonces el que se consigue adaptar a la cultura, la mayoría como tienen padres mexicanos es fácil, pero otros no tanto. Entonces, bueno, hay casos, pero te diría que el 70% se adapta bien. bueno, la verdad me ha gustado mucho, Salva. Gracias por el tiempo. Te voy a dejar ir porque ya llevamos creo que 1 hora y pico. Sí, Y son las 9 y mañana a las 5:55 la alarma no perdona, ¿eh? hostia, sí, yo me levanté Sí, hasta es, ahora igual. es lo que te digo. Hay que aprovechar las primeras 2 horas del día, además es cuando más productivo estoy, y para trabajar por mi cuenta, porque luego ya te digo, de 8 a 2 de la tarde, resolución de problemas. Sí, es que ser entrenador es, y más con chavales, ¿no? De esta edad que ya entran, pues las niñas, ya entran todo ese cóctel molotov de también las hormonas y todo eso, y más si están a un pasito de ser profesionales. Así Claro que que nada, sí. tío, gracias.